Bienvenidas, bienvenidas. ¿Cómo están, chiquillas? Tenemos un curso de chiquillas hoy día nomás. ¿Cómo están? Las escucho, las escucho. Un saludito por Hola, ahí. profe, ¿cómo Hola, está? hola, hola, hola. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy Qué bien, bueno. aquí llegando del entrenamiento. Así que ando medio cansado. Me Está compré bonita una. la nueva presentación para el Ah, inicio de la clase. ah. Así empezamos siempre todas las clases. Aunque no he cambiado yo los monitos. Los monitos los tengo que ir cambiando. Que está un poquito ocupado, vengo de la playa, ¿ah? Dando una vuelta en bicicleta. Hay que aprovechar que ahora se puede salir un poco, pero Hola, solo un poco. profe. Hola, 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 Francisca, ¿cómo estás? Con Con sueño. sueño, con sueño. Oigan, chiquillos, les iba a preguntar, porque estaba viendo yo, voy a ver el chat ahora. ¿Qué mundo vamos a conquistar ahora? Estaba viendo que ustedes están dejando los jueves en la tarde para hacer el ensayo, ¿o no? ¿O me equivoco? Sí, profe, porque no hay tiempo. Oh, ya. Voy a tener que pensar los que están haciendo los ensayos los jueves en la tarde entonces, ¿ya? Para Sí, ver profe. si los puedo, ¿cómo se llama? Resolver después de esta clase, por ejemplo, y dejarles 15 ejercicios, ¿ya? Igual les voy a dejar dentro de las próximas semanas, porque he estado recopilando información, les voy a dejar una PSU entera ahí para que la hagan ustedes o si se van a motivar, pero tienen que programarse bien en el tiempo, ¿ya? Programarse bien, 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 bien. Y eso es lo que tenemos por ahora, para poder empezar. Los saludos también, ¿ya? Y ¿Cómo vamos a estamos caer para el domingo, profe? el domingo, me toca hacer vocal de mesa, a mí. ¿En serio? Sí, pues, así que voy a estar ahí Oh. empapelado. Voy a estar empaquetado, así me voy a secar al vacío. Así que vamos a ver qué pasa en la votación. Va a estar bueno, estar entretenido. Siempre me toca en realidad, este ya es mi tercera vez, así que ya voy de presidente de mesa. Espero que me dejen ser presidente de mesa alguna vez. Es pan de cada año, entonces. Sí, pues sí, siempre me toca, no sé por qué, siempre me toca. Ya es la tercera vez que voy a la mesa. La mesa ya he sido secretario, ya he sido escrutador y ahora me toca ser presidente, supongo, porque igual he estado estudiando para eso. Bien, pero dejémonos de charlar y vámonos entonces a el trabajo que teníamos para hoy. Vamos a cerrar acá entonces la presentación y vamos a ir a donde tenía yo el módulo. No, lo tenía acá. Acá. Vamos a partir revisando los primeros ejercicios de el ensayo número 3. El ensayo número 3, ya que este sí que era un poco más largo para que ustedes viéramos cómo vamos desarrollando el curso, pero me parece que vamos a tener que dejar actividades más cortitas para que lo puedan hacer los jueves después de clase, ¿ya? ¿Han tenido mucha clase, chiquillos? Las chiquillas Mm, nuevas han tenido clase. Personalmente, ¿Mm? o ¿Sí? sea, no es tanto, o Cuéntanos. sea, personalmente no es tanto como clase, sino más que nada es como que los últimos meses es full PSU, más que nada. Sí, sí, sí. Ha estado bien agotador en ese sentido. En ese sentido, a mí también me ha pasado. Por lo menos en filosofía vamos avanzando rápidamente, rápidamente. Si ustedes se dieran cuenta nomás que yo ya les di la prueba entera y ustedes no se dan cuenta, pero no se dan cuenta nomás. Pero bueno, vamos a revisar entonces. Vamos a leer el primero de Bisama, de Álvaro Bisama, después vamos a leer el de Katy Perry, que también estaba por acá, ¿ya? Y vamos a leer finalmente el de Ernest Hemingway, que fueron los primeros y son los más extensos. Bien, vamos a recordar entonces cómo es la metodología que estamos ocupando acá en clase. Si tienen un lapicito por ahí, lo pueden anotar. Yo lo voy a aprovechar de anotar en un blog de notas. A ver, vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Vamos a compartir entonces la pantalla, pero toda la pantalla, compartir. Vamos a abrir un blog de notas por acá, un blog de notas. Está todo desordenado el escritorio.
A ver, tengo apuntes clase acá, pero ¿de qué clase es? Vamos a abrir este mejor. Se copió, ahí está. Ah, este es de la clase de filosofía. Pero no importa. Vamos a abrirlo acá. Y vamos a abrir aquí. Acá. Bien. Vamos a bajar acá. Se ven las dos pantallas, ¿cierto? Las ventanas, perdón. Sí, profe. Sí, ya, perfecto. Perfecto. Entonces vamos a introducir entonces la metodología del curso. Bien. Lo primero que tenemos que saber es que nosotros tenemos que decodificar el texto. ¿Ya? El texto es una unidad. El texto es una unidad. Vamos a anotarla aquí, más abajito acá. El texto es una unidad que es analizable. Analizable. Y eso quiere decir que se puede dividir en partes. ¿Ya? A nivel 2 se puede dividir a nivel oracional y a nivel del párrafo. Bien. Eso es lo que hacemos básicamente cuando nosotros observamos un texto en la PSU. Esto es muy importante para que vayamos analizando y aprendiendo qué es lo que nosotros estamos haciendo aquí, que es el análisis de texto. Bien, son distintos textos, ustedes saben que tienen distinta naturaleza, ya una naturaleza literaria y otra no literaria, pero en definitiva también tienen una estructura subyacente. Bien, eso es lo otro que tenemos que saber. Cada texto tiene una estructura subyacente. Bien, eso es muy importante para poder analizar el tipo de texto que nosotros vamos a leer. Tanto el texto de Álvaro Bizama como el texto de Katy Perry tienen una particularidad. Observemos bien el primero. Lo vamos a observar acá. Bien, ¿cuál es la particularidad de este texto? Por ejemplo, ¿qué significan estos signos acá más oscuros en negrita? ¿Qué significarán? Esto que está acá, vamos a entonces a usar esto que está aquí. Esto, ¿qué significará esto que está aquí? Esto, ABHD. ¿Tienen alguna idea de lo que significan? Dice, es una ¿Quién está entrevista. hablando? Claro, claro, son los hablantes. Muy bien, Emilia. El texto este y el de Katy Perry tienen la particularidad de que son diálogos. Es un texto dialógico, ¿ya? Y por tanto hay hablantes. Esa es la distinción. En este texto entonces hay hablantes. En un texto narrativo, ¿quién es el que habla en el texto narrativo? ¿Se El acuerdan de eso? narrador. Muy bien, el narrador. Excelente, excelente. Eso hay que tenerlo en cuenta porque a mí yo me tengo que preparar antes de la lectura para saber qué es lo que voy a leer yo en este texto. ¿Ya? Eso es lo primero que tengo que saber. ¿Qué es lo que yo me voy a encontrar? ¿Con qué me voy a encontrar? Bien, vamos a poner como 4. Existen textos literarios y no literarios. No literarios. ¿Ya? En este caso es un texto dialógico, ¿ya? Es un diálogo y está más cercano a los textos argumentativos. Bien, vamos a leerlo entonces. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre les he dicho, vamos a leer las preguntas. Perdón, vamos a leer entonces las preguntas. Dice, ¿cuál es el sentido de la palabra percatas en el contexto del texto anterior? ¿Ya? Tenemos que buscar entonces la palabra percatas. Vamos a poner acá en resolviendo el ejercicio 1. Ya.
Entonces, no, vamos a poner 1. 1, sentido de la palabra percatas. 2, vamos a poner el 2 y vamos a ir agregando entonces las preguntas. ¿Cuál es el sentido de la palabra saturarlo del contexto anterior? Sentido de la palabra saturarlo. Oh, me equivoqué. Sentido de la palabra saturarlos. Número 3, rápidamente. Vamos entonces haciendo un análisis de cada una de las preguntas. ¿Cuál es el sentido de la palabra apilar en el contexto anterior? Sentido de la palabra apilar. Muy bien, vamos al número 4. 4. Entrevistado se refiere a Bellatín y a San Vilamatas. Ya, San Bellatín. Vamos a aprovechar de copiarlo acá mejor. Ya. Hay que tener entonces en cuenta esto, que no sé si son personajes o pueden ser, no sé, referencias a algún texto anterior, qué sé yo. Dice, el hecho de que Álvaro Izama señale que su obra estuvo en la long list de Heralde y después un año se publicó por MC, se puede interpretar como. 5. Publicación. Interpretación de su publicación. 6. Bizama ejemplifica a Santiago como una provincia al manifestar que, ¿ya? Ejemplificación de la provincia. Comillas, Santiago. 7. Del octavo párrafo es posible inferir. Octavo párrafo. Inferir. 7, 8. No hay 8. Bien, entonces todas estas son las preguntas. Recordemos que tenemos, entonces, vamos a poner número 5, tenemos niveles de lectura. ¿Ya? Vamos entonces a poner acá C1, competencia 1, que es rastrear, localizar. Bien. Competencia 2, C2, entonces ya tenemos ahí interpretar y analizar. Y en la 3, C3, inferir, interpretar. Muy bien. Ahí ya tenemos entonces nuestras competencias y tenemos la referencia a cada una de las preguntas. Vamos al texto. Bien, Santiago no es una provincia, entre comillas. Entrevista a Álvaro Bizama por Daniel Hidalgo. Daniel Hidalgo. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tanto tiempo. Partiste de Valparaíso y te instalaste en Santiago. ¿Cómo se ve ahora desde la capital tu antigua ciudad? Con smog y un par de buenas bandas de rock. No está nada mal, la verdad. Y no hay tantos incendios como en Valparaíso. Y al pan batido le dicen marraqueta, cosa que no entiendo, porque se llama pan batido. Los santiaguinos son gente rara, que no llaman a las cosas por su nombre. ¿Ya? ¿Crees en diferencias entre la escritura desde la provincia y la escritura capitalina? No creo. Santiago es una provincia. Los santiaguinos creen que no, pero eso acentúa lo provincianos que son. Todos acá son provincianos. Chile es tan provinciano que hasta toma en serio las páginas culturales del UN. Basta leer Chútico de Contarso para darse cuenta. De hecho, esto vuelve todo más sencillo, más familiar. La literatura chilena es provinciana. Cuando te percatas de eso, se acaba todo el drama.
Sacaste una novela que se llama Música Marciana el año pasado. ¿Crees poder instalarla en algún eje discursivo, en alguna tradición? ¿De dónde se construye esta novela? Escribí Música Marciana poseído por una voz que me dictó la novela en 3 meses en el primer semestre del 2007. La voz hablaba desde el fondo de mi televisor mientras daban reality show y Two and a Half Men y me decía que hiciera cosas. Yo escuchaba Plastilina Moch o Fugazi por esos días. La voz me decía que escribiera. Por lo menos no se trataba del Holda que se aparece a Fabián Casas en unos poemas. Yo le hice caso a la voz, escribí la novela y a mi juicio quedó más que digna y estuvo en la long list Heralde y después de un año se publicó por MC. Respecto a la versión original, la toqué poco porque me parecía que aquel estado de crudeza era interesante. De hecho, podría haber repetido Caja Negra, pero me dio lata. No me pareció interesante. Podría haberlo jugado con el lenguaje y haber citado a los patronos de los escritores jóvenes, San Belatín y San Vilamatas, y haber sido tan experimental como glamoroso. Pero ya había escrito una novela sobre el Grand Rock japonés, así que ¿para qué hacer lo mismo de nuevo? Lo único que sabía es que quería contar historias y conté historias y esto me dejó feliz. Música Marciana está hecha de historias, está tejida con ellas. Eso es lo que quería, una novela hecha de tantas historias que llegaran a saturarlo todo. Así que me gusta, el ruido de las historias que chocan unas contra otras saturan las páginas. Música Marciana, según mi parecer, trata sobre la familia disfuncional chilena o latinoamericana. Sin embargo, me parece algo importante el hecho de que es una familia que además de estar destrozada con un padre ausente y dispersa por el mundo, observa la muerte de los hijos. ¿Qué hay con eso? Vamos a ver la respuesta de Álvaro Izama. Nada más divertido que escribir desde el apocalipsis, desde un fin del mundo chanta, desde Reñaca, como lo más rasca o kitsch del mundo. Una familia chilena que se destruye, que no llega a nada, que lo único que tiene son voces o relatos que se apilan unos contra otros, como la estática o esas hormigas falsas que bailan asolando la pantalla de una tele sintonizada en un canal muerto. Esa clase de familia, nada literario, nada cool, nada que suena a literatura de alguien que escribe libros porque quiere ser escritor. Más bien, esa familia era una colección de monstruos, medio alborotados, medio mutantes, y en la novela yo los hago pebre, los pierdo en el mundo. Entre medio hay unos aliens. Yo creo que se puede confiar en dos cosas. Una novela donde llenas de citas a Kafka y una donde aparecen extraterrestres. Y Música Marciana tiene esas dos cosas. El entrevistador. A la, a la manera de los Buen Día, gestaste una familia entera y la dividiste en capítulos. ¿Qué hijos son tus favoritos de la novela? ¿De dónde sacaste Procreaste? Álvaro Izama. No sé de dónde salieron realmente. Hay uno que se llama Andy, que está inspirado en Martha Clark, pero el resto no tengo idea de dónde aparecieron. A mí me cae bien las minas de la novela, sobre todo Sia, y todo el rollo de los videoclips como una teoría literaria. También la que hace crítica de cine, y el que compra en un zoológico vacío. Ambienté esto en la costa mediterránea, pero en realidad estaba pensando en Quilpué, en un tipo, en un zoológico vacío en un lugar de Quilpué. Entrevista contrafuerte número 3 es un fragmento. Bien, Álvaro Izama, bien, es un escritor medio rockero, ¿eh? Para los que quieran, les guste como esa onda para leer, es muy entretenido. Veamos qué nos dice entonces el ejercicio. Dice, ¿cuál es el sentido de la palabra percatas en el contexto del texto leído? Percatar. ¿Dónde estará percatar acá? No está destacado. No está destacado. A ver. Percatar, percatar, percatar. Percatar, acá está. ¿Ya? Dice, la literatura chilena es provinciana. Cuando te percatas de eso, se acaba todo el drama. ¿Bien? Percatar. Tiene que ver como, más bien con agarrar, como algo más intuitivo. Vamos a ver qué nos dice las alternativas. Dice, experimentas, porque mediante el hábito constante de la lectura, un lector aprende que la literatura chilena es provinciana.
B, enteras, porque gracias a los libros los lectores informan que la literatura chilena es provinciana. Adviertes, porque los lectores pueden llegar a darse cuenta que la literatura chilena es en verdad provinciana. Conoces, porque leyendo novelas los lectores logran entender que la literatura chilena es provinciana. Aprendes, porque mediante la lectura adviertes nuevos conocimientos, como por ejemplo que la literatura chilena es provinciana. Bien, veamos el contexto, porque así se hace este ejercicio. Veamos entonces. La literatura chilena es provinciana. Cuando te percatas de eso, se acaba todo el drama. ¿Ya? Es percatar. Es más bien algo que te llega a ti por los sentidos. No hay un aprendizaje ahí. ¿Ya? Entonces, experimentar, enteras y aprendes, todo eso queda afuera. Nos queda el número C y la D. ¿Cuál será la respuesta correcta, chiquillos? Yo digo que ¿Chiquillas? sé, C. Muy bien, porque dice, porque los lectores pueden llegar a darse cuenta que la literatura chilena es provinciana, es en porque verdad. conoces es Ujú. algo ya que sabes desde antes, po. Claro, claro. Y ahí está la justificación. Si tú te fijas, nosotros podemos hacer un análisis semántico de la palabra. Y cuando hacemos ese análisis semántico, ¿ya? De el significado, nosotros podemos llegar perfectamente a la alternativa correcta. Entonces yo tomo la palabra, lo analizo semánticamente, digo ya, esta palabra, ¿a qué se parece? ¿A qué se parece? ¿A qué mundo me abre? Por eso yo dije que percatar es algo como más sensitivo. Está fuera del conocimiento. Es algo que yo, lo tomo y finalmente lo asumo. Y en este caso es algo que advirtió Álvaro Izama, que la literatura chilena es provinciana. ¿Mm? Muy bien, muy bien. Vamos al número 2. ¿Cuál es el sentido de la palabra saturarlo en el contexto leído? Saturar, saturar. Si la otra estaba acá. Saturar. Ujú. ¿Dónde estaba eso? Tenía que haberla marcado y no la marqué. Saturar, aquí está. El ruido de las historias que chocan unas con otras y saturan las páginas. ¿Ya? Entonces está hablando de su propia novela. Veamos un poquito más de contexto. Dice, eso es lo que quería, una novela hecha de tantas historias que llegan a saturarlo todo. Así que me gusta el ruido de las historias que chocan unas contra otras. Saturan las páginas. Muy bien, muy bien. ¿Conocen el significado de saturar, chiquillos? ¿A qué les suena? Como llenar, ¿Ya? como Llenar. ¿Qué más? más allá de llenar, ¿Ya? Por ejemplo, hagamos un contrario, un juego de contrarios. ¿Ya? ¿Qué es lo contrario de saturar? ¿Qué será? escasear, No. no, no sé. Ujú. Sobrellenar. No, eso sería como un sinónimo. Pero una saturación es algo, por ejemplo, que no se puede disolver o está demasiado como compacto o, por ejemplo, es algo que es contrario a algo armonioso. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, cuando uno disuelve un líquido, o sea, usa el líquido, por ejemplo, para disolver ¿cómo se llama? Un compuesto, claro, insaturar. Claro, claro. No, no se aplica ahí. No se aplica. Pero, por ejemplo, para un solvente va a insaturar, claro. En química se usa. En química se usa. ¿Ya? Pero lo saturado es que está relleno de cosas. Hay muchas cosas. ¿Ya? En este caso, lo que nos dice Bizama es que su novela está plagada de cosas. ¿Ya? Vamos a ver qué nos dice entonces. Dice, ¿cuál es el sentido de la palabra saturarlo en el contexto del texto leído? A, rebasarlo porque Música Marciana tiene más contenido de lo que puede soportar la novela. Dice B, colmarlo porque la Música Marciana tiene tantas historias que está llena de contenido. C, agotarlo porque todas las historias que son posibles incluir dentro de la novela se encuentran contenidas en Música Marciana. Hartarlo porque Música Marciana tiene tantas historias que llega al límite que aguanta la novela. Excederlo porque la música marciana tiene más historias de lo que es razonable para una novela. ¿Ya? ¿Cuál será la alternativa correcta?
parecen muy parecidas, ¿no? ¿Mm? Por ejemplo, esto que dice soportar la novela, todo eso queda fuera, porque la novela está escrita ya. No es algo que haya un impedimento para eso, sino que, por ejemplo, Bisama lo toma como una virtud de la novela, como una virtud. ¿Cuál será entonces la alternativa correcta? Vamos entonces a descartar A, también B, dice, porque las historias posibles incluir una buena contenido. Todas las historias que son posibles. No, esta tampoco, la C tampoco. Nos quedamos entre D y E. ¿Cuál será la alternativa correcta? Yo digo que Dice excederlo porque la música marciana tiene más historias de lo que es razonable para una novela. ¿Ya? ¿Sí? ¿Será? Vamos a ver el contexto. Vamos a ver el contexto. Dice, música marciana está hecha de historias, está tejida con ellas. Eso es lo que quería. Una novela hecha de tantas historias que llegaran a saturarlo todo. Así que me gusta el dúo de las historias que chocan unas contra otras. ¿Ya? Hay muchas historias. ¿Ya? ¿Cuál será? ¿Hartarlo o excederlo? Fijémonos bien. ¿La novela aguanta muchas historias o no? Chiquillos, ¿aguantará? No, normalmente siempre es una historia nomás. Ya, muy bien. O Normalmente dos, o claro, claro. Pero esta historia está saturada. Entonces, ¿cuál es el sinónimo ahí? ¿Se harta la novela o se excede la novela? ¿Cuál les parece más atingente, más? pero fue. Dígame. Pero una novela se puede hartar de algo, onda, puede tener como el sentimiento de hartarse. Pues muy bien, muy bien, muy bien. Buen razonamiento. No puede. Por Entonces, eso, porque no es algo como que tengas sentimiento, o sea, no es algo vivo para que se pueda hartar y que tenga como el sentimiento de hartarse. excelente, excelente. Buen razonamiento. Lo que es más pertinente es que la novela está excedida. Dice, excederlo porque la música marciana tiene más historia de lo que es razonable para una novela. Está excedida. Hay muchas historias. Entonces vamos a poner E en la respuesta. E. Sigamos acá. Sí, ¿cuál es el sentido de la palabra apilar en el contexto leído? Vamos a buscar apilar. ¿Ya? Lo malo es que no puedo rayar esto como una imagen. Apilan, aquí está. Una familia chilena que se destruye, que no llega a nada, que lo único que tiene son voces o relatos que se apilan unos con otros, ¿ya? Como la estática o las hormigas falsas que bailan dentro de la pantalla. ¿Ya? Apilar. Hay una cuestión no ordenada, sino que es una cuestión uno sobre otro. Uno sobre otro. Dice amontonar porque se relatan historias sobre otras sin mucho orden o criterio. Agrupar porque se ordenan las historias relatadas según su clase. Aglomerar porque cada historia es un fragmento de una mucho mayor que es unida a todo. De almacenan porque en la medida que la novela avanza se van añadiendo varias historias que son parecidas. Atesoran porque son historias familiares que los parientes valoran y guardan con cariño. ¿Cuál es entonces el significado acá? Que está muy fácil, muy fácil. Es Un apilar montón. desordenado, muy bien, muy bien. Es amontonar, excelente. Excelente. Ahí estaba muy fácil porque amontonar en el contexto, ¿ya? Tiene que ver con un orden más bien aleatorio o un orden que no está prescrito, ¿ya? Porque la novela está excedida. Entonces, es una novela excedida, es una novela donde las historias se van juntando todas. Sin un orden más bien lógico y menos en este sentido, por ejemplo, de valorar y guardar con cariño, nada que ver. ¿Ya? Número 4. El entrevistado se refiere a San Berlantín y a San Villamatas de manera, ¿ya? Vamos entonces al contexto. Dice, podría haber jugado con el lenguaje y haber citado a los patronos de los escritores jóvenes, San Belatín y San Villamatas, y haber sido tan experimental como glamoroso, pero ya había escrito una novela sobre el glam rock japonés.
¿ya? Aquí hay una cita y habla de los escritores como santos, fíjense ustedes. ¿Qué será eso? ¿Será respetuosa refiriéndose a ellos como patronos de los escritores jóvenes? Aula ahora, entendiéndose que no los trabajó en su obra debido a su complejidad irónica, identificándolos como parte de una moda escritural juvenil, de laudatoria como referentes del glamour y lo experimental, E. Cortés descartando su lugar de prestigio en el canon literario. ¿Cuál será la alternativa correcta? ¿Cómo está referido hacia ellos? ¿Cuál será? Si yo digo, por ejemplo, este santo como, como de patrono de cosas. ¿Ah? Primero, Bizama los pone en su novela o no? ¿Lo alcanzaron a percatar ustedes? Chiquillos, chiquillos. Ah. Silencio. Mucho silencio. Le dice, a ver, no, en definitiva no los toma porque lo toma como una moda juvenil. Entonces, la alternativa correcta es la C, los toma de una forma muy irónica. Cuando nosotros estamos en un contexto, ¿ya? En un contexto que tiene que ver con algo más secular como una novela, cuando uno habla de santos es porque está siendo irónico frente a las personas. ¿Mm? Entonces la alternativa correcta aquí es la C. La C. Vamos entonces abajito. Dice, el hecho de que Álvaro Izama señale que su obra estuvo en Long List Heralde y después en un año que se publicó por MC, se puede interpretar como un dato relevante y azaroso, una invitación al lector a comprar su libro, C, un respaldo para validar su propio juicio ante la obra, D, una demostración de que Bizama espera ser parte del canon literario, E, un golpe de suerte, pues no era la intención del autor obtener dichos logros. ¿Cuál será, entonces? Si dice que fue publicado, a ver, veamos acá. Dice, acá está MC, dice... yo le hice caso a esa voz, escribí la novela y a mi juicio quedó más que digna y estuvo en la long list de Heralde y después de un año se publicó por MC. ¿Ya? Creo que era bastante importante, muy importante entonces. ¿Cuál será la alternativa correcta de la número 5? Si es importante ya sacamos A. Tampoco es B porque no todas las personas conocen esas editoriales. Tampoco es que está diciendo que es parte del canon literario. Y tampoco es un golpe de suerte. Por tanto, nos queda entonces la C. Es un respaldo para validar su propio juicio ante la obra. Nos queda entonces C. 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 Ya. Dice, uy, nos queda un minuto, chiquillos. Un minuto. Nos reconectamos entonces. Bueno, para terminar el ejercicio, ¿están ahí? ¿Cierto? ¿No se han quedado dormidos? ¿O está muy fome? ¿Ah? Díganme, recomiéndeme algo. A ver, ¿qué dice el chat? No, ya. Entonces, bueno. Nos reconectamos entonces, chiquillos, con el mismo link, ¿ya? Nos vemos. Espérame un ratito. Ay, esto. Ahí sí. Ya. Veamos qué nos dice el chat. Nos dice el chat. No tengo chiste para contar, carla. No por ahora, no por ahora. ¿Ya? Quizás les cuente el chiste después cuando regrese el plebiscito, a ver qué me pasó. ¿Ya? Mire que ahí va gente muy extraña siempre. La vez pasada, la última vez que fui a la mesa van 150 personas, están en el padrón. El padrón es, te pasan una lista con toda la gente que va a votar a tu mesa. ¿Ya? Ahora te voy a contar un chiste. Bien. Y la vez pasada fueron 150 personas en el padrón. Y de esas 150 fueron como 40 personas a votar. ¿Ya? Esperemos que este año sean todas. Pero fíjense en la proporción. 40 personas de 150 en una mesa.
en una mesa. Y eso pasó prácticamente en todo Chile. Así que esperemos que la participación política sea mejor este año. Bien, después de ese speech, de contarle cosas a la Carla que estaba preguntando, ya, vamos entonces al número 6. Bizama ejemplifica a Santiago como una provincia al manifestar ¿qué? ¿Qué es lo que manifiesta Álvaro Bizama? Veamos. A. Los manifestantes de la capital llaman marraqueta al pan batido. B. Su obra no fue comprendida por los habitantes de la capital. C. La capital no tiene gran cantidad de incendios. D. En la capital se toman en serio las páginas del LUN. E. Los ciudadanos de la capital son espectadores de un reality show. ¿Ya? Aquí hay que interpretar qué es lo más provinciano. ¿Qué es lo más provinciano? Y qué es lo que se opone más bien a una gran cultura metropolitana. Eso es lo que hay que oponer. Por ejemplo, los habitantes de la capital llaman paraqueta al pan batido, eso es insustancial, ¿ya? B, su obra no fue comprendida por los habitantes de la capital. Eso tampoco es porque no estamos hablando propiamente de la obra en ese momento, sino que estamos hablando de su experiencia como provinciano en la ciudad de Santiago. Dice C, la capital no tiene gran cantidad de incendios, eso también es insustancial. Dice D, en la capital se toman en serio las páginas culturales de LUN. Y E, los ciudadanos de la capital son espectadores de un reality show, también insustancial. Lo que es más importante acá es la D, porque ahí te demuestra un contraste entre lo que es provinciano y entre lo que es capitalino. Se supone que los capitalinos deberían ser más ilustrados, ¿ya? O tener una experiencia más de ciudad, más, por ejemplo, de universidades o más de conocimiento. Entonces, Bizama lo que hace ahí es relacionar más bien la simplicidad de una persona que lee el LUN, que se cree los titulares del LUN, con algo más bien provinciano, y finalmente concluir que Santiago sigue siendo una provincia. ¿Bien? Vamos entonces, esa es la D. Veamos entonces la última. Al escribir sobre el octavo párrafo es posible inferir que, vamos al octavo párrafo, a ver, esto está numerado, ¿cierto? Nada más divertido que escribir desde el apocalipsis, desde un fin del mundo, dice Shanta, desde Reñaca, con lo más rasca o kitsch del mundo. Estoy aquí leyendo, ¿ya? Una familia chilena que se destruye, que no llega a nada, que lo único que tiene son voces o relatos que se apilan unos contra otros, como la estática o esas hormigas falsas que bailan sobrando la pantalla de una tele sintonizada en un canal muerto. Esa clase de familia, nada literario, nada cool, nada que suena a literatura de alguien que escribe libros porque quiere ser escritor. Más bien, esa familia era una colección de monstruos medio abordados, medio mutantes, y una novela. Yo los hago pebre, y en la novela yo los hago pebre, los pierdo por el mundo. Entre medio hay unos aliens. Yo creo que se puede confiar en dos cosas. Una novela donde llenas de citas a Kafka y una donde aparecen extraterrestres. Y Música Marciana tiene una de esas dos cosas. Tiene, muy bien. Sigamos entonces. Dice, A. Escribir sobre el apocalipsis es una actividad preferida de Bizama. B. La novela Música Marciana muestra la destrucción de una familia a través de las distintas voces de los personajes. C. Los personajes creados por Bizama en Música Marciana no son clásicos, pues se caracterizan por fracasar en distintos aspectos de la vida. D. Para escribir bien se debe usar cita de Kafka o aludir a la aparición de extraterrestres. E. La metáfora de la estática en la televisión se relaciona con la novela con la aparición de extraterrestres. ¿Cuál será la alternativa correcta acá, chiquillos? Vamos a descartar D y E para afuera. Ya nos queda A, B y C. ¿Cuál será la alternativa correcta ahí? Entre A, B, C. ¿Qué creen ustedes? La B. La B dice, la novela Música Marciana muestra la destrucción de una familia a través de distintas voces de los personajes. B, en B está la trampa. Ya, cayó en la trampa. Ya, porque acá te dice inferir. Esto esto es una información literal. ¿Ya? Ya yo lo puedo interpretar de lo que dice. Fíjate lo que estoy diciendo, pero hay algo más profundo ahí. Es más profundo.
La A, dice Carla, dice escribir sobre el apocalipsis es una actividad preferida de Isama. Ya, pero no me da tantos datos sobre su experiencia de escritura total, ¿ya? De toda, por ejemplo, la obra de Isama. Solamente está hablando de esa novela, Música Marciana, ¿ya? Y lo que pasa acá, y por qué hace una referencia a Kafka, es que los personajes de Música Marciana son fracasados. Y la alternativa entonces es la C. Sus vidas son fracasadas y por eso alude a Kafka. Acá B, y lo voy a repetir, ¿por qué no es B? Porque B es interpretación. Lo que acaba de hacer nuestra compañera, acaba de interpretar el fragmento. ¿Ya? Claramente en el fragmento yo puedo reunir distintos elementos, ¿ya? Rastrear y localizar distintos elementos que a mí me permiten decir, ya, los personajes, la novela muestra la destrucción de una familia, ¿ya? Pero acá es inferir, en la inferencia es mucho más profundo, y por eso es la C. No son clásicos, no son clásicos. Eso es una cosa que te dice, pues se caracteriza por fracasar en los distintos aspectos de la vida. Y todo esto es lo que se infiere. Todo eso es lo que se infiere. Esto sí que es difícil. Acuérdense que inferir es complejo, inferir es mucho más profundo. Y muchas veces la inferencia a mí me saca del dato textual. Y esto más bien es un dato interpretado. ¿Mm? Eso es, por ejemplo, esto es falso, la metáfora, esto también es falso, y la A, escribir, esto también puede ser, ¿ya? Puede ser, pero falta la información de toda la obra de Bisama para concluir A. Solamente entonces me quedo con C. Los personajes creados por Bisama en Música Marciana no son clásicos, pues se caracterizan por fracasar en distintos aspectos de la vida. ¿Ya? Entonces nos quedamos con C. Vamos entonces al C. C, 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 C. Sigamos resolviendo. Tenemos el texto 2. ¿Ya? Mi propósito es apagar el teléfono los domingos, nos dice Katy Perry. Es una entrevista de Katy Perry por Catherine Brock y Martin Glossman. Muy bien, vamos entonces a hacer el mismo procedimiento. 8. Vamos a la pregunta 8. Dice sentido de apoyo. 9. En la entrevista se aborda la vida de Katy Perry en relación a. Vida en relación a. Vida en relación. Vida en relación a. 10. Vamos avanzando. 10. A partir de la lectura del texto es posible inferir que. Es posible inferir. Inferir 10, 11. En el noveno párrafo, Katy Perry afirma en el noveno párrafo. ¿Ya? Muy bien, tenemos eso nomás. Vamos entonces a la lectura. Uy, ¿qué pasó acá? Ah, se transformó el video de recién. ¿Ya? Dice, mi propósito es apagar el teléfono los domingos. Entrevista a Katy Perry por Calvin Brooke y Martin Crossman. 1. Tras estrenar Corte de Pelo, la cantante estadounidense Katy Perry vuelve a reinventarse con su quinto álbum de estudio, Witness, que promete ser otro rotundo éxito en las pistas de baile. Perry, de 32 años, nació en la californiana Santa Bárbara y es hija de pastores pentecostales. Debutó en 2001 con un disco de gospel bajo el nombre de Kate Hudson, pero el éxito internacional le llegó 7 años después, tras dar un salto al pop con el sencillo I Kisses a Girl en su disco One of the Boys. Tras él siguieron hits como Fireworks o Roar, sí, que la han encumbrado en el Olimpo del pop. Perdón. Bien, los entrevistadores. Durante la campaña electoral estadounidense apoyó abiertamente a Hillary Clinton. ¿Cómo lidia con la situación actual de Estados Unidos? De distintas maneras, pero reconociendo que no conozco todas las respuestas.
Esta derrota hizo explotar una ilusión, una proyección, una burbuja, pues pensaba que sabía mucho, y no es así. Es un buen momento para volver a aprender, para leer más, meditar más y empatizar más con la gente. Creo que la gente está realmente triste. ¿Te sigue doliendo la derrota de Clinton? No, ya no. Me dolió durante un breve lapso de tiempo, pero creo que ha pasado algo más importante. Ha despertado un gigante durmiente, y eso es más grande de lo que jamás podría ser una persona. Tengo mucha curiosidad por ver qué sucede. Entrevistadores, dice, tiene casi 100 millones de seguidores en Twitter. ¿Se ha planteado alguna vez tomarse una pausa en las redes sociales? Sí, por supuesto. Es muy importante y súper sano. Probablemente en el futuro mi péndulo oscile en otra dirección. Estamos verdaderamente en la cima de todo este ruido. En algún momento intentaré salirme, buscar un lugar realmente tranquilo, pero todavía no. Primero quiero lanzar el disco. Desconectarse de vez en cuando del smartphone. Los móviles crean mucha adicción. ¿Se imagina la clase de admiración que alguien como yo puede recibir por tan solo presionar un botón? Y al mismo tiempo la clase de odio. No solo hay flores, suerte, arcoíris y unicornios. Hay muchas cosas positivas y muchas negativas. No voy a mentirle y decir que se me da bien controlarlo. Aún me genera adicción, pero tengo el propósito de apagar el teléfono móvil todos los domingos. Es una especie de reto futuro. Un día para desconectar y tomarme una pausa. Tiempo de hoy, 17 de junio de 2017. ¿Ya? Apoyo. Dice, durante la campaña electoral estadounidense apoyó abiertamente a Hillary Clinton. ¿Ya? Aquí este significado no es, por ejemplo, buscó no es algo físico, sino que es algo más bien de la voluntad, algo que se refleja, por ejemplo, en el voto. ¿Cuál será entonces la alternativa correcta de la 8? Dice A, respaldó, B, fomentó, sustentó, defendió, patrocinó. ¿Ya? ¿Cuál será entonces la alternativa? Por ejemplo, patrocinar no, ¿ya? Sustentar tampoco, fomentó tampoco y defendió. ¿Ya? Dice defendió o respaldó. Veamos qué nos dice. Durante la campaña electoral estadounidense apoyó abiertamente a Hillary Clinton. ¿Ya? No la defendió, sino que finalmente con su voto, hay un respaldo ¿cómo se llama? A su gestión política. Entonces la alternativa correcta es la A. Bien, veamos entonces la otra. En la entrevista leída aborda la vida de Katy Perry en relación a. Veamos si podemos extraer de ahí, ya, rastrear y localizar la información referida a la vida de Katy Perry. ¿Ya? Veamos entonces. Dice 1, la situación política en su país. 2, reflexiones acerca de Estados Unidos. 3, sus propias producciones audiovisuales. Y 4, su relación con las redes sociales. ¿Qué es lo que podemos ver ahí? ¿Hay una reflexión sobre Estados Unidos, algo más profundo? ¿No? La situación, claramente la situación política es ¿cómo se llama? Abre la entrevista, pero después, si ustedes se fijan, le cambian el tema, ¿no? ¿Qué opinan ustedes ahí? ¿Podría haber hablado un poquito más o no? ¿Qué opinan de la entrevista, chiquillos? Es muy corta, digo yo. ¿Pero qué opinarán ustedes? ¿Habla de todos esos temas? ¿Están ahí? No se vayan. ¿Hablará de todos esos temas la entrevista? A mí me parece que hay uno que no corresponde mucho. Sí, habló de esos temas, dice Catalina, pero hay que ver la profundidad de estos temas. Claro, no es tan profunda como dice Emilia. De hecho, cuando empieza a reflexionar sobre Estados Unidos, la sacan del tema, la sacan del tema. Pero vamos a ver cuáles son, ¿ya? Por ejemplo, sus próximas producciones audiovisuales no habla mucho de eso, ¿ya? Hay una referencia así a seguir trabajando, pero no hay algo tácito, no hay algo ahí, ¿cómo se llama? Explícito que a mí me diga que está trabajando en algo explícitamente. Claro, yo sé que está trabajando,
pero no es parte del texto. Cuando ustedes les tomen elementos así, ¿ya? Elementos que están numerados, por ejemplo, con números romanos, casi siempre es información que ustedes tienen que rastrear y localizar, ¿ya? Y que de alguna forma reinterpreta su contenido. Bien, entonces acá, la que es la 3 es la que está más fallando. Hay una referencia sí, pero no es tan profundo. Entonces la alternativa correcta de esta es la D. Es la D. Vamos entonces a poner D acá. D. Vamos a la inferencia, que es el más difícil. Dice, a partir de la lectura del texto es posible inferir que si Katy Perry es adicta a las redes sociales. B, a Katy Perry le dolió la derrota de Hillary Clinton. ¿Ya? Dice C, Katy Perry se retirará de la fama cuando termine su próximo disco. Ya, eso ya es falso. D, Katy Perry es un personaje influyente en las redes sociales. Y E, para Katy Perry las redes sociales no son flores, suerte, arcoíris y unicornios. ¿Ya? ¿Cuál es el procedimiento cuando me dicen aquí? Vamos a ver el chat. Dice la B, dice... Pero ojo acá me están pidiendo inferencia. Por eso este es difícil, este es difícil. Tengo que ver contenido que no es textual. ¿Ya? Claro, tienta B, pero ella dice que le dolió la derrota, que se siente mal. Entonces esto es demasiado textual. Esto no es. ¿Ya? Que Katy Perry sea adicta a las redes sociales tampoco es. Tampoco es. Dice Katy Perry se retira. Esto tampoco es. Entonces nos queda D y E. Fíjense en esto. Esto lo dice textual. Entonces esto no puede ser. Lo que yo puedo inferir del texto, y acuérdense siempre esto, no se vayan a olvidar, ¿ya? Es lo que no es textual y lo que yo puedo concluir al leer todo el texto. Que Katy Perry es un personaje influyente en las redes sociales. Esa información no está, pero yo lo puedo inferir, ¿ya? Yo sé que ustedes ya lo sabían, obviamente. Ahí eran fans de Katy Perry, ustedes saben que ella es influyente en las redes sociales, ¿bien? Pero, pero ese contenido no está explícito. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Hay un contenido explícito, que es el contenido que yo puedo localizar, y hay un contenido implícito que yo tengo que inferir. Así como dicen los profesores de lenguaje, que está entre medio de las líneas. Entre medio de las líneas. Bien, sigamos entonces con la última. Dice, en el noveno párrafo, Katy Perry afirma. Fíjense en esto. Esta alternativa es todo lo contrario a lo que está acá arriba. Acá inferir tiene que ver con contenido implícito, y aquí cuando es afirmación es contenido explícito. Explícito. Vamos entonces a la 11. Dice, los personajes y los mensajes de odio son muy frecuentes en sus redes sociales. B, apagar el teléfono los domingos responde a un reto a futuro en el que pueda desconectarse y tomar una pausa. Dice, C, siente admiración y odio por sus seguidores. D, ha mentido en distintas ocasiones acerca de su adicción a las redes sociales. E, en ningún momento de su vida intentará salirse de las redes sociales para buscar un lugar realmente tranquilo. Ya. ¿Qué es lo que dice ella finalmente en el noveno párrafo? ¿Qué es lo que yo puedo concluir de lo que está ella afirmando? ¿Mm? ¿Cuál será la alternativa correcta? Esta no es, por supuesto que no. Creo que puedo hacer líneas todavía. No, no puedo hacer líneas. Esto no es. Ya. Esto tampoco es, porque sí alguna vez va a tomarse su tiempo también para desconectarse. ¿Cuál será la alternativa correcta entre A y B? ¿Quién puede resolver entre A y B? Entre A y B tenemos la alternativa correcta. ¿Quién responderá por el chat? ¿Quién responderá? ¿Quién me hablará? Entre A y B. ¿Qué es lo que puedo concluir del noveno párrafo? Veamos, hay una luz de esperanza. B, muy bien, excelente. Apaga el teléfono los domingos y responde al reto futuro, ¿ya? Que pueda desconectarse y tomarse una pausa. Eso es lo que finalmente nos está diciendo Katy Perry. Excelente, Carla. Muy bien. Ya, entonces nos quedamos con B.
Bien, vamos cerrando entonces. ¿Qué aprendimos hoy día? Lo que aprendimos fue que hay distintos niveles de lectura, ¿ya? Distintos niveles de lectura. Yo tengo que saber decodificar el texto. El texto es una unidad, ¿ya? Que es capaz de ser dividida. Si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando yo dividí, ¿ya? En torno a el vocabulario contextual, ¿qué es lo que hice yo? Leí todo no todo el párrafo, sino el fragmento de la oración, ¿ya? La oración entonces sería como de acá hasta acá. A veces no es tan cortito, a veces hay que leer todo el párrafo porque hay que saber interpretar el vocabulario contextual. ¿Bien? Esa es una de las cosas que aprendimos hoy día. La otra cosa es que eh, hay una diferencia entre la afirmación y entre la inferencia. La inferencia es contenido que no es textual, es contenido implícito, está dentro del texto. Y muchas veces yo lo voy a saber, pero las trampas que están acá es, uno, la información falsa, dos, el contenido textual. Por ejemplo, en esta alternativa, nosotros claramente podemos ver que E es contenido textual, porque ella lo dice, ¿ya? Pero yo tengo que inferir, tengo que referirme bien a lo que me está pidiendo la alternativa. Bien, y eso, interpretamos también, analizamos unos textos que están un poquito largos, ¿ya? ¿Cuál fue la primera dificultad? La primera dificultad es que acá, por ejemplo, no está marcado lo que corresponde al vocabulario contextual y me demoré harto en encontrarlo. Así que aprendizaje para ustedes, tratar de marcar bien y si pueden, yo igual les estoy dejando los textos de las tareas, se las estoy dejando en Word para que los puedan imprimir, ¿ya? No sé quién pudo imprimirlo. ¿Hay alguna experiencia de aquello? ¿De quién pudo imprimir los ejercicios? Perdón, los textos de los ejercicios. ¿Alguien los pudo imprimir? Están acá de todas formas, miren. Vamos entonces a Classroom. No sé si alguien los habrá impreso. Ya, vamos entonces acá. Voy entonces a lectura especializada. Y la última publicación. Ah, no, me equivoqué. Este es los recursos. Acá está. Competencia lectora. Ya. Aquí está entonces el link. Acá está. Dice, para quienes necesiten imprimir los textos, les dejo la recopilación de aquello. Aquí está. ¿Ven? Entonces yo abro aquí y puedo descargar e imprimir. De hecho, acá están más oscuros. En Word aprendí a oscurecerlos un poquito más para ustedes, para que no les duelan los ojos. ¿Ya? Pero a mí me gustaría que ustedes puedan imprimirlos. No sé si tienen la oportunidad. Pero de todas formas, los textos van a estar acá para que los puedan imprimir. ¿Ya? Una vez impreso, a mí me gustaría que en clase pudiéramos analizarlos bien, ¿ya? Y que ustedes puedan estar rayando ahí, haciendo las notitas y sacando las alternativas, porque es muy importante ya acostumbrarse a empezar a tomar el lápiz, a tomar nota, a decir, bueno, la inferencia es esto, la parte de la afirmación es esta otra cosa que a mí me sirve, por ejemplo, para recordar y estar más preparados para, sí, duelen los ojos, Carla, por eso es importante tratar de imprimir las cosas, ¿ya? Acuérdate que les voy a dejar entonces en un apartado los textos en Word para que los puedan imprimir en sus casas o les digan ahí en algún lado para poder imprimir. Bien, entonces vamos a llegar hasta acá. Vamos a llegar hasta acá. Ya hicimos entonces la referencia a distintos textos. La próxima clase y la próxima tarea, o sea, el número 4, va a ser solamente de textos narrativos. ¿Ya? Voy a dejarlos acá, texto narrativo, ya 04, voy a anotarlo acá, no lo tengo anotado. Textos narrativos, ¿ya? Y van a estar dentro de esta semana, Ahí les va a llegar entonces los mensajes de la clase para que lo puedan resolver. Estos ejercicios del 04 van a ser de 15 alternativas, ¿ya? Van a estar pensados para que ustedes los hagan antes de la clase
y ojalá tengan anotados también las alternativas para que puedan interactuar un poquito más conmigo y discutir sobre lo que ustedes pudieron concluir de cada alternativa. Bien, así que espero que la próxima clase podamos discutir un poquito más, porque si no me siento muy solo, hablando solo, ¿ya? Bien, entonces llegamos hasta acá, chiquillos. Nos vamos despidiendo. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Cuídense, que tengan buena semana, bonito fin de semana. Ya, traten de no salir tanto, pero ahí despéjense y tomen un poquito de sol porque hace falta. ¿Bien? Nos vemos. Chao, chao. Chao, Chao, profe. chao. Muchas gracias. Que esté Chao, chao. bien. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Adiós. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, profe. chao.